le dieron piso al Vitache, un convoy de camionetas armadas, aparentemente lo acribillaron. Eso es lo que corre de boca en Tepuche, Sinaloa. Una versión extraoficial que se expande más rápido que los disparos que retumbaron el domingo por la tarde en los poblados de Tepuchito y Los Tecolotes. Ahí, entre ráfagas interminables y camionetas abandonadas, se habla de la caída de Julio César Angulo Cárdenas, alias El Vitache o El Vitachio, un operador clave de La Malliza, el brazo armado de Ismael Zambada Siqueiros. ¿De verdad cayó este capo que presumía hieleras con restos humanos como si fueran comunicados de prensa? ¿Estamos ante un golpe que reacomoda al cartel de Sinaloa o solo frente a otro rumor alimentado por el vacío oficial? Lo cierto es que mientras la autoridad calla, los videos de la balacera ya inundan las redes. En México, las balas siempre informan más rápido que los boletines. Domingo por la tarde. El sol apenas caía en Tepuchito y Los Tecolotes, cuando la tranquilidad del campo sinaloense se rompió en 1000 pedazos. Los pobladores cuentan que fueron horas de terror, convoyes de camionetas blindadas, ráfagas que parecían no terminar nunca y un silencio oficial que todavía pesa. Lo que se sabe hasta ahora es que al menos 12 sicarios quedaron tendidos en el suelo, varias camionetas fueron abandonadas y la zona quedó convertida en un campo de guerra. En el centro de todo, el rumor más fuerte, la muerte de alias El Vitache. Mientras los pobladores se encerraban bajo sus techos de lámina, los videos comenzaron a circular en redes sociales. Balaceras interminables, destellos de armas de alto poder, escenas que en cualquier país serían escándalo nacional, pero en México apenas es un domingo más. Chácalo ahí, arrepétale, para que la meto por la ventana. Mira. ¿Quién es? Lo más llamativo no es la violencia, sino la pasividad del Estado. Ningún comunicado, ninguna autoridad confirmando ni desmintiendo nada, un vacío que se llena de versiones, de rumores, de voces anónimas que aseguran haber visto el cuerpo del capo caer. Y aquí la ironía. En Tepuche, los sicarios se mueven en convoyes mejor organizados que el transporte público, con armas más modernas que las de la policía. En ese escenario, ¿alguien puede creer que la autoridad controla algo? La verdad es que los balazos mandan, las redes difunden y el gobierno se esconde. Y mientras tanto, Tepuche vuelve a ser sinónimo de pólvora, sangre y silencio. Julio César Angulo Cárdenas, mejor conocido como El Vitache o El Vitachio, no era un soldado raso en la guerra del cartel de Sinaloa. De hecho, era un operador clave de La Malliza, la facción leal a Ismael Zambada Siqueiros, y un personaje que convirtió la violencia en una especie de narrativa macabra. Originario de la zona rural de Tepuche, su estilo se hizo famoso por el terror psicológico, hieleras con restos humanos acompañadas de mensajes firmados, escritos con un tono humillante hacia sus enemigos. No eran simples amenazas, eran performances del horror diseñados para aterrorizar. En agosto de este 2025, de hecho, un mensaje suyo se viralizó. Un narcomensaje posado junto a un cuerpo desmembrado y con una advertencia a El Pelucas, El Coco Ranas y Los Chimalis. Su trayectoria no fue siempre con La Malliza. Alguna vez operó bajo la chapiza, hasta que decidió cambiar de bando, al lado de Caferino El Coyote Espinosa y bajo el cobijo de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, se consolidó como símbolo de resistencia rural contra los chapitos. Pero su verdadera fuerza estaba en la propaganda. Era, en pocas palabras, un influencer de la barbarie, alguien que difundía terror con más rapidez que las propias autoridades difundían boletines. Mientras el Estado hablaba de paz y seguridad, el Vitache hablaba con cadáveres. Por eso su supuesta caída no es un dato menor, es la pérdida de un ejecutor y de un narrador violento, un hombre que entendía que en la guerra del narco no basta con matar, también hay que contar la historia. Mientras en Tepuche se habla del final sangriento del Vitache, en la Ciudad de México ocurrió otro episodio que retrata la decadencia de los capos. La muerte de José Mauricio Hernández Gasca, alias El Tomate, uno de los primeros líderes de la Unión Tepito.
Su vida fue una montaña rusa de detenciones, 5 en total, y una operación de bypass que lo persiguió hasta el último día. Murió en una celda del reclusorio sur, tras no responder a los custodios y a pesar de recibir maniobras de reanimación. Ahí terminó la carrera de un hombre que alguna vez controló extorsiones, cobros de piso y hasta estuvo vinculado a la masacre de Garibaldi en 2018. El informe oficial habla de complicaciones médicas, pero la ironía no pasa desapercibida. Lo que no logró la policía en años de operativos, lo consiguió su propio cuerpo desgastado. Fue el colapso interno el que puso punto final a la trayectoria de un criminal. En la memoria pública queda un líder que intentó reinventarse, cambiando de apariencia para evadir a la justicia y que terminó derrotado no por balas ni rivales, sino por su propia fragilidad física. La violencia lo rodeó toda su vida, pero su muerte llegó en silencio, dentro de una celda. Mientras unos capos caen en balaceras y otros mueren en prisión, hay quienes siguen peleando en los tribunales. Ese es el caso de Osiel Cárdenas Guillén, el histórico líder del Cartel del Golfo, apodado el Mataamigos. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena reducida. En diciembre de 2024 fue deportado a México y recluido en el penal del Altiplano. Desde ahí, buscó obtener un amparo para invalidar una causa penal en su contra por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Pero el tribunal fue contundente. La queja era infundada. Hoy enfrenta procesos por homicidio, lavado de dinero y cohecho, además de los cargos que lo mantienen tras las rejas. La escena es simbólica. Un hombre que alguna vez fue tenido en Tamaulipas, ahora discute con jueces sobre tecnicismos legales. Y aquí la mordacidad inevitable. Osiel quería un amparo, pero lo único que consiguió fue otra rebanada de cárcel. En la narrativa criminal, él representa a la vieja guardia, capos que dominaron territorios enteros y que ahora terminan atrapados en procesos interminables. La guerra sigue, pero para Osiel ya no hay convoyes ni sicarios, solo expedientes, audiencias y barrotes. La muerte del Vitache en Tepuche, la caída silenciosa del Tomata en prisión y el revés judicial de Osiel Cárdenas Guillén parecen capítulos distintos, pero en realidad cuentan la misma historia, el reacomodo constante del crimen organizado en México. Los capos medianos mueren en balaceras, los históricos terminan atrapados en tribunales y las nuevas generaciones heredan territorios a punta de fuego. La pregunta es inevitable. ¿Estos golpes significan un verdadero avance del Estado o solo el reemplazo de nombres en un tablero que sigue dominado por convoyes armados, narcopolítica y un silencio oficial que ya parece cómplice? 3 capos, 3 finales distintos y un país igual de sangriento. Tepuche huele a pólvora, la Ciudad de México a derrota carcelaria y Tamaulipas a expedientes judiciales. México sigue atrapado entre balas y burocracia. ¿Quién será el próximo en caer y quién llenará su lugar en esta guerra interminable? Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte información todos los días. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.